Diario El Uso Galaico está hoy en Vigo, porque en Vigo, en la Escuela Superior Aloya, va a haber una conferencia que va a dar el doctor Juan Vilches Mira esta tarde a las 8. Y hoy lo tenemos con nosotros en esta entrevista. Es una persona que conoce mucho el tema de cooperación humanitaria, que ha trabajado en zonas de conflicto, en hospitales de trauma, donde la vida pues, muchas veces pues, pende de un hilo, y su labor desinteresada con las víctimas de la guerra, pacientes pediátricos y comunidades vulnerables, pues lo convierte en un ejemplo de compromiso médico humano. Don Juan, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bueno, pues usted es conocido también por esa labor humanitaria que hace, no solo su profesión de médico aquí en España, sino que usted aprovecha ahí. Alguien me comentaba que junta los días de las guardias, no sé qué, para tener más días y poder escapar a cualquier otro país. Entonces, ¿cuándo descubrió que la medicina pues, podría ser una herramienta para cambiar las vidas más allá de nuestras fronteras? Bueno, realmente lo descubrí en mi ciudad de origen, en San Fernando de Cádiz. Yo acababa de terminar la carrera de medicina y entonces un amigo me ofreció colaborar en una pequeña ONG local que se dedica todavía a atender a personas sin hogar, ¿no? A mí eso me chocó un poco porque no entendía, sabía que había mucha patología en personas de la calle, pero no comprendía por qué no iban al médico realmente, si ellos tenían acceso a la sanidad pública, ¿no? Pero al conocerlos y al descubrir sus patologías, al hablar con ellos, descubrí que eran personas que estaban muy fuera del sistema, ¿no? Entonces, por desgracia, descubrí ahí que hay pacientes, hay personas en España y fuera de España a los que el sistema no llega, a los que la ayuda realmente no llega, ¿no? Y ahí fue un poco, yo acabo de terminar la carrera y fue un poco cuando se empezó a fraguar esta idea de romper esa frontera y salir un poco más allá de lo que mi profesión me ofrece. Al final, siendo médico siempre se atiende a una persona, sea aquí o sea en el país que sea, ¿no? Pero hay mucha gente que se queda fuera del sistema o no está cobijado, digamos, por una protección internacional, y eso fue un poco lo que me alentó a trabajar en estos ¿Y sitios. cómo da el primer paso como cooperante internacional y a dónde a lo mejor? El primer paso fue en Afganistán. Yo acababa de terminar la especialidad de medicina intensiva en Córdoba. Ya por entonces tenía muchas inquietudes y me había estado informando sobre varias ONGs que trabajaban en este tipo de sitios. Y justo cuando acabé, una ONG me ofreció entrar al pool médico, meses después me ofrecieron ir a Afganistán. Un año después de que los talibanes hubieran tomado el poder, después de que en 2021 los Estados Unidos se retiraran. Y ahí estuve 5 meses y luego una segunda misión de otros 5 meses, 10 meses en total. Un escenario muy parecido al de los años 90 con el primer Emirato Talibán. ¿Y esa experiencia qué huella dejó en usted? Pues muchísimas, ¿no? En primer lugar trabajé con los afganos, que son de las personas más fuertes y resilientes que he conocido. Están en guerra prácticamente, encadenando un conflicto bélico tras otro desde finales de los años 70, que empezará con la invasión soviética y demás. Y son personas que, por desgracia, están muy curtidos en la violencia y en la inseguridad, en el vivir al día a día, ¿no? Para mí trabajar con ellos fue un honor y aprendí muchísimo de ellos. Luego a nivel médico pues me enfrenté a los casos más complicados que he visto en toda mi carrera, el caso de una violencia tremenda, y luego muchísimos niños que era lo que más impacto a nivel emocional tenía. Todo eso pues te va dejando huella, ¿no? Mi sensación cuando estaba en Afganistán era que estaba en otro planeta o en otra época, más que hubiera ido a otro país a trabajar. Era radicalmente muy distinto a lo que estamos acostumbrados a ver aquí, como para poder comprender que seguía en el mismo planeta, ¿no? Y usted ha trabajado pues, en centros de trauma para víctimas de guerra, atendiendo a adultos, niños en estado crítico, ¿no? ¿Cómo es un día normal en un hospital así, que supongo que no escasearán los medios? Bueno, cada día es diferente. Hay periodos que son muy tranquilos, periodos que no hay muchos pacientes, hay otros en los que no paras, que hay una afluencia de pacientes enorme. Pero por resaltar aquellos días más intensos, ¿no? Tuvimos entre las dos misiones, atendimos varios atentados terroristas del Daesh. Se disputa mucho el poder por el dominio de Afganistán, y hubo muchos atentados terroristas en los que atendimos múltiples víctimas. Esto es que de repente llegan al hospital 20, 30, 40 pacientes de golpe,
y hay que hacer un trabajo intensivo en todo el hospital para clasificarlos, para organizar quién va primero al quirófano, quién va a la UCI, quién va a dónde y intentar salvar el mayor número de vidas posible, ¿no? Hay días tan intensos como esos en los que recibimos una enorme cantidad de pacientes y otros días que son más tranquilos, que también se agradecen de vez en cuando, ¿no? Pero sí, el día normal, cuando yo estuve allí, ahora por compañeros parece que ha cambiado un poco la cosa, pero el tiempo que yo estuve ahí, un año después de que volvieron los talibanes, pues había muchísimo trauma violento, muchísimo disparo, arma blanca, mina antipersona, que quedaba remanentes de la guerra y luego puntualmente explosiones y demás. Hoy vas a todo, nada, era un poco... O sea, hay un contraste, ¿no?, entre un hospital español y un hospital en un sitio de estos de guerra, y es grande, ¿no?, la diferencia. ¿Se encontró con situaciones para las que ningún manual prepara? Sí, obviamente, ¿no? Los múltiples víctimas en concreto, por más que se estudia en emergencias y demás, cómo clasificar y cómo organizar múltiples víctimas en esta hospitalaria, en muchos entornos, hasta que no estás ahí, hasta que no te pones a prueba y hasta que no empiezas a tomar decisiones, pues no te das cuenta, ¿no?, realmente de lo difícil que es. Incluso vi cómo cambié de los primeros múltiples víctimas los que estuve, cómo poco a poco pues me iba haciendo mucho mejor la dinámica y iba aprendiendo ciertas cosas que no se aprende en ningún libro. Sí. Y a veces hay que echarle ingenio, ¿no? El equipo médico tiene que echarle ante la falta de recursos, ¿no? No diría tanto la falta de recursos, sino el exceso de pacientes momentáneo. En ese momento pues, te obligas un poco a ser ingenioso, a tapar una herida con una sonda urinaria, a intentar poner a un paciente a salvo durante un tiempo mientras tienes hueco para reubicarlo. En fin, tienes que ser creativo, que ser ingenioso con lo que tienes a mano. Imagino que enfrentarse con estas situaciones deja en usted un impacto emocional, ¿no? ¿Cómo gestionó eso? Pues siempre se gestiona después. Lo más duro es volver, ¿no? Cuando estás en el terreno, cuando estás metido en la misión física y emocionalmente, pues estás a tu trabajo, es al final para lo que he estudiado, para lo que me he entrenado y demás, estás dedicado a ello, sabes que estás donde debes estar, y cuando vuelves es cuando hay esa caída, ¿no?, de repente esa quietud, ese silencio, y es ahí cuando empiezan a aparecer un poco pues, las heridas, ¿no?, los momentos en los que llega el insomnio, que llegan pesadillas en ocasiones y demás. Bueno, se gestiona, de alguna forma se va reubicando. ¿Y ha habido algún caso de estos que le haya cambiado a usted como médico, como persona? Muchos, diría muchos. Recuerdo un mujahidín, por ejemplo, que vino con una herida de mina antipersona, que llegó destrozado a nuestro hospital. Pensábamos que iba a fallecer, pero lo ingresamos en la UCI, se le intervino varias veces y poco a poco fue mejorando, y contra todo pronóstico, pues ese hombre salió adelante, ¿no? Los mujahidines son guerrilleros de la zona y demás, son gente muy ruda y demás, pero siempre recuerdo que tenía el hombre un agradecimiento con todo nuestro equipo muy, muy importante, ¿no? Y luego, sobre todo, otros casos, pues los niños de Kabul son difíciles de olvidar, en particular los pastunes, los de la etnia pastún, y una resistencia al dolor enorme, ¿no? Pues te veías a niños que acababan de venir de una explosión, de una mina antipersona, llenos de heridas de arriba abajo, y están apretando los dientes sin llorar, ¿no? Y además te miran, y cuando ven que eres extranjero, ¿no?, te miran con resentimiento, ¿no? Porque, claro, piensan que tú eres el enemigo realmente, ¿no? Entonces, esa mirada, ¿no?, ese encuentro con ese choque de cultura, ¿no?, digamos, entre Occidente y Oriente, ¿no?, de repente, pues es algo que te deja mella, ¿no? ¿Y alguna vez has sentido miedo? ¿Cómo convive un cooperante con esa sensación? Sí, muchas veces se pasa miedo, claro. Había tiroteos en la calle que nos despertaban por la noche. Luego en Ucrania, pues muchos atentados, muchos ataques rusos de los drones y demás,
Pero bueno, toda ONG tiene sus protocolos de seguridad, sabes lo que tienes que hacer en todo momento, y si eres una persona prudente que sabe dónde está y sabe cuándo se puede ir a atender a un enfermo y cuándo hay que protegerte hasta que sea seguro, pues normalmente no pasa nada. Entonces, bueno, siempre sabes que el riesgo está ahí, pero aprendes a vivir con ello, ¿no? Como un compañero más del trabajo. ¿Qué es lo más duro y lo más hermoso de todo esto? Lo más duro, diría yo, es cuando echo de menos mi hogar, ¿no? Pero me doy cuenta de que yo voy a volver, ¿no? Y yo pues tengo ganas de volver a mi casa, a mi familia, a mis amigos, y sé que eso va a suceder en algún momento. Pero dejarlos allí, ¿no? De ver todas estas personas que viven en una situación súper violenta en Afganistán, o la gente que está en Ucrania, donde también trabajé, que no son capaces de irse de su país, de ponerse a salvo, de buscar otro lugar mejor, pues eso es lo que duele realmente, ¿no? Es ahí cuando, después de involucrarte con la cultura del lugar, cuando te das cuenta de que tú eres un personaje transitorio y que luego te vas a poner a salvo, pero no te van a acompañar gente a los que considero mis amigos, ¿no? Eso es muy duro. ¿Y lo más hermoso? Lo más hermoso, diría yo, que es cuando llegas y te das cuenta de que la cultura es radicalmente diferente a la tuya y que han vivido una educación, una forma de entender el mundo radicalmente distinta a la tuya y que hay muchos temas que es mejor no discutir, no debatir y demás. Cuando ya llevas un tiempo allí y te empiezan a coger confianza, te empiezan a ser acogedores contigo, a hablarte de su familia, de su intimidad, de todo, es cuando dices, joder, lo he conseguido, ¿no? Me está viviendo como un igual, me está viviendo como un compañero, como un amigo, y eso creo que es lo más grande, ¿no? La gente que se va contigo de alguna forma. En España solemos ver estos conflictos desde lejos, ¿no? ¿Cree usted que desconocemos la realidad de esos países donde ha trabajado? Sí, por desgracia pienso que hay mucha desinformación en el mundo actual. Pienso que muchas veces, no por mentir directamente, sino por solamente contar una parte de la historia, contarla de una forma parcheada, al final el imaginario del mundo se vuelve muy focalizado en lo que una serie de élites económicas y políticas quieren que pensemos, ¿no? En parte una de mis motivaciones para ir a este tipo de sitios, ¿no? Enfrentarme realmente al mundo, salir de nuestra burbuja de Occidente y comprender realmente, ¿no? De la misma forma que haría pues, un periodista de guerra, qué está sucediendo más allá, qué están sucediendo fuera de nuestras fronteras, cómo es el mundo, teniendo en cuenta que tampoco hace mucho nosotros estábamos en una situación parecida, es decir, hace menos de 100 años de la guerra civil, hace menos de 100 años que éramos nosotros los que emigrábamos, los que buscábamos otro sitio, los que nos caían bombas de la aviación Cóndor. Realmente lo vemos como algo muy lejano en el espacio, pero temporalmente pues es algo también relativamente cercano, ¿no? Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de empatizar con estas personas, que parece que una frontera, ¿no? Nos pone sobre aviso y nos dice, no, ellos son los otros, ¿no? Esa otredad que siempre la historia pues, ha ido construyendo, pero realmente somos todos más o menos lo mismo. ¿La cooperación internacional está suficientemente apoyada por las instituciones o cree que no? Por lo menos de cara a la galería, de cara a los medios, siempre las organizaciones internacionales, la ONU, la OMS y demás siempre se presumen, ¿no? de apoyar las ONGs, y eso es cierto, pero es verdad que en la cooperación internacional muchas veces se encuentran muchas trabas a nivel de distintos gobiernos, distintas políticas que ralentizan o que entorpecen sus acciones realmente en determinados países. Tampoco quiero mencionar sitios, pero muchas veces las dificultades que nos encontramos son de determinados gobiernos que no desean que estemos allí, no tanto por la ayuda humanitaria que podamos aportar, sino por temas de denuncia, ¿no? Denuncia de dar testimonio de injusticias, de crímenes contra esa humanidad que se están cometiendo en determinados sitios y demás.
Entonces, las instituciones pueden apoyar mucho, pero si luego un gobierno no te da un visado para que un grupo de cooperantes vaya a un sitio, no se va a producir la misión, ¿no? Entonces, a nivel burocrático, pues siempre se pueden encontrar la manera de no llevarlo a cabo. ¿Qué mitos o leyendas le gustaría a usted desmontar de la cooperación, de la labor de cooperación? Pues me gustaría desmontar el tema del paternalismo o del neocolonialismo con el cual se nos ve muchas veces. Es cierto que en sus orígenes la cooperación internacional sí podía ser bastante más paternalista, ¿no? La del white savior, de venimos aquí a ayudaros, ¿no? Porque vosotros no sabéis, ¿no? Yo pienso que, viendo un poco la historia, la cooperación internacional ha envejecido muy bien hacia la cooperación y el desarrollo, ¿no? De hecho, en Afganistán, una de mis primeras tareas, de mis principales tareas, era la de formar médicos allí, trabajando con ellos codo con codo, igual que aquí formo a residentes de medicina en España, ¿no? Entonces, la idea es esa, la de trabajar codo con ellos y formarles en ese sentido, para que una vez que tú te vayas, el programa siga adelante y la gente, los locales, sean cada vez más independientes y dependan menos de organizaciones internacionales, ¿no? Entonces, frente a ciertos debates que siempre se tienen, de que, bueno, es que las ONGs contribuyen a perpetuar en determinados sitios, según qué cosas, pues determinadas situaciones, realmente no es tan así, ¿no? Depende también de qué organización, si es más grande o más pequeña, miles de cosas, pero en general la intención de las ONGs es que no haga falta en el futuro ONGs, que los países sean independientes y puedan autogestionarse, ¿no? Ese es un poco el destino, ¿no? El camino de la cooperación. Después de estas experiencias, ¿qué le hace seguir vinculándose a la cooperación? Pues en parte saber ser consciente y testigo de todo lo que está sucediendo, ¿no? Y esa inquietud que me genera todo lo que está sucediendo en todo el mundo, todas las guerras, genocidios, hambrunas, epidemias y demás, pues me hace sentir un poco una cierta responsabilidad. Si yo tengo el conocimiento para poder ayudar en este tipo de conflictos, en este tipo de crisis humanitarias, pues también en parte tengo la responsabilidad, ¿no? de poder aportar de alguna forma más allá de nuestras fronteras, ¿no? Pienso que cada vez más el ser más y más consciente de qué está pasando allí, contrastado con el estado de bienestar en el cual vivimos aquí en España, pues creo que es algo que me empuja, ¿no? A salir cada vez más a estos sitios. ¿Tiene algún proyecto ahora mismo que le ilusione más llevarlo a cabo? Sí, Gaza. Gaza es una posibilidad que ya alguna institución me está empezando a ofrecer de cara al año que viene y lo estoy barajando como una posibilidad. ¿Qué mensaje daría usted a los médicos jóvenes para que sigan su camino? Yo les animaría a probarlo, ¿no? Les animaría, según qué estilo de vida, les animaría a intentarlo, a descubrirlo, ¿no? y comprender que el mundo es mucho más complejo de lo que se nos muestra en las noticias, de lo que llegamos a interpretar. Pero también les invitaría a reflexionar sobre todo aquello a lo que uno renuncia cuando se lanza a la cooperación, porque hay cierta estabilidad laboral que se pierde, también pasas pues, mucho tiempo fuera, te pierdes eventos de familia, de amigos, te pierdes, no sé, un concierto a que te gustaría ir. Es complicado, ¿no? La cooperación se hace cuesta arriba cuando muchas veces miras atrás y ves lo que te has perdido y no tanto lo que has ganado, ¿no? Pero sí, aún así, desde mi punto de vista merece la pena. Desde un punto de vista también ideológico, pienso que en la cooperación encuentro esa alineación entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago, ¿no? Y es de las cosas que más me han llenado de todo lo que he hecho en mi vida, ¿no? Entonces, pese a que a veces, pues sí, me gustaría haber estado en otros sitios y tal, haber estado con seres queridos y tal, pues pienso que siempre ha merecido la pena, ¿no? lo que he hecho. Entonces, sí, yo animo a que la gente se lance, que lo prueba y que descubra el mundo, ¿no? Pues muchísimas gracias, don Juan Vilches, pues por compartir esta experiencia aquí en Diario El Uso Galaico y por recordarnos pues, ese valor que tiene la medicina cuando se ejerce de forma humanitaria, ¿no? Ojalá que su historia pues, inspire también a estos jóvenes médicos y a muchas personas para contribuir a esta cooperación internacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias.